¿Qué tal? Vamos a hacer un problema de ácido-base. En concreto se trata de la mezcla de dos disoluciones. La primera de hidróxido de potasio, una disolución con 18 mililitros 0,5 molar de hidróxido de potasio, que lo mezclamos con 12 mililitros de otra disolución de ácido sulfúrico, en este caso 0,5 molar. Bien, me pide el pH una vez mezclemos las dos disoluciones. Vale, el hidróxido de potasio es una base, KOH, esta es la base. Cuando reaccione con el ácido sulfúrico, H2SO4, este es el ácido, las propiedades de la base y las propiedades del ácido se cancelarán si las ponemos en proporciones estequiométricas, lo que no sé si están en cantidades estequiométricas o no. ¿Qué significa que estén en proporciones estequiométricas? Pues que hayamos puesto lo que nos pone la ecuación ajustada. No está ajustada. Lo primero que tengo que ver es qué es lo que tenemos a la derecha. Es decir, cuando reaccione el ácido con la base, se formará la sal y agua. ¿Cuál será la sal? Pues mira, es fácil de ver. Los iones potasio los sustituiremos por los protones, los hidrógenos del ácido sulfúrico y nos quedará el sulfato de potasio K2SO4. Y por otra parte, nos quedan los hidróxidos que junto con los hidrógenos que hemos quitado del sulfato formarán agua. Esta va a ser la reacción ácido-base, base más ácido, la sal y el agua. ¿Está ajustada? Pues creo que no, porque aquí tengo un átomo de potasio y aquí tengo dos. Por lo tanto, aquí para empezar le tendría que poner un 2. ¿Qué más puedo mirar? Pues a ver, aquí tengo un azufre, de hidrógenos tengo 2 por aquí y 2 por aquí, creo que aquí debería poner un 2. ¿Qué más? Tengo 2 oxígenos y 4 son 6, 4 y 2 son 6, yo creo que ahora ya está ajustada. Bien, ¿por qué la tenemos que ajustar? Pues porque ahora leemos las proporciones estequiométricas. Aquí dice que por cada mol de ácido sulfúrico que yo ponga, voy a necesitar el doble de la base de hidróxido de potasio. Claro, si lo pongo 1 a 2, si por cada uno de ácido pongo el doble de base, el pH de la disolución que se forme, de la mezcla de esta sal, va a ser pH 7, porque no sufre hidrólisis. El ácido sulfúrico es un ácido muy fuerte y la base también. Aquí no va a haber hidrólisis y por tanto sería un pH igual a 7. Bien, ¿cuánto hemos puesto? Pues no lo sé. Yo tengo disoluciones, tengo molaridades, voy a ver cuántos moles hemos puesto. Vale, empezamos con 18 mililitros de la disolución de hidróxido de potasio, KOH. A partir de estos 18 mililitros y sabiendo que esta disolución es 0,5 molar, pues calculamos los moles, suponiendo que en 1000 mililitros hay 0,5 moles de hidróxido de potasio, pues tendríamos los moles de hidróxido de potasio en esos 5 mililitros, en esos 18 mililitros. Hacemos lo mismo con el ácido sulfúrico. Tenemos 12 mililitros de la disolución de H2SO4, el ácido sulfúrico. Cogemos la molaridad, que es 0,1 molar, lo cual implica que si tuviéramos 1000 mililitros de esta disolución, tendríamos 0,1 mol de ácido sulfúrico, H2SO4. Vale, los resultados los tengo por aquí. De hidróxido de potasio nos sale 2,7 por 10 a la menos 3, 2,7 por 10 a la menos 3 mol de hidróxido de potasio. Y de ácido sulfúrico me sale 1,2 por 10 a la menos 3. 1,2 por 10 a la menos 3 mol de H2SO4. Vale, esto es lo que nosotros ponemos. Lo que nosotros ponemos es, vamos a ponerlo por aquí arriba, de base 2,7 por 10 a la menos 3 mol y de ácido 1,2 por 10 a la menos 3 mol. Esto es lo que nosotros ponemos, lo que introducimos en disolución. ¿Qué es lo que va a reaccionar? Pues lo que va a reaccionar no lo sé. Lo que sí que sé es que por cada mol de sulfúrico el doble de hidróxido de potasio, perdón. ¿Cuánto es el doble?
de hidróxido de potasio respecto al 1,2 por 10 a la menos 3. Vamos a hacerlo. Si nosotros ponemos 1,2 por 10 a la menos 3 mol de ácido sulfúrico, ¿cuánto gastamos de hidróxido de potasio? Nos vamos a la estequiometría, por cada mol de H2SO4, usamos el doble, es decir, 2 mol de hidróxido de potasio, y aquí nos sale 2,4 por 10 a la menos 3, evidentemente. 2,4 por 10 a la menos 3 mol de hidróxido de potasio se consumen. Es decir, si usamos todo lo que tenemos de ácido sulfúrico, no usamos todo lo que tenemos de la base, porque vamos a gastar únicamente 2,4 por 10 a la menos 3 y hemos puesto 2,7 por 10 a la menos 3. Por lo tanto, aquí me va a quedar hidróxido de potasio sin reaccionar. ¿Cuánto hidróxido de potasio, KOH, queda sin reaccionar? Pues lo que queda sin reaccionar es la resta, la diferencia entre lo que hemos puesto, 2,7 por 10 a la menos 3, menos 2,4 por 10 a la menos 3, lo que queda sin reaccionar, que no me equivoque, es 0,3 por 10 a la menos 3. 0,3 por 10 a la menos 3 mol de KOH nos queda en disolución. Luego, si esto es lo que todavía queda, esta base fuerte nos va a proporcionar un pH básico mayor que 7. ¿Cómo podemos calcular ese pH? Bueno, si esta base KOH en disolución acuosa está completamente disociada, K más y los iones hidróxidos OH menos, claro, si yo conozco la concentración de la base que queda en disolución, sabré la concentración de hidróxidos y podré calcular el pOH y luego el pH. Bien, ¿cuál es la concentración de la base? Fácil. Tengo los moles y para calcular la concentración debería dividirlo entre el volumen total. Vamos allá. La concentración de hidróxido de potasio va a ser los moles de hidróxido de potasio y aquí abajo el volumen total. Tengamos cuidado con el volumen total. Ahora veremos por qué. Los moles de hidróxido son, los tengo por aquí, 0,3 por 10 a la menos 3. ¿Y qué volumen tenemos aquí en el volumen total? Este volumen total es cuando yo cojo las dos disoluciones y las junto, las mezclo. Por lo tanto tengo, por una parte, los 18 mililitros de la disolución de hidróxido de potasio, pero por otra parte tengo los 12 mililitros de la disolución de ácido sulfúrico. Eso en mililitros. Para pasarlo a litros, lo multiplico por 10 a la menos 3. Vale, ese número, la concentración de hidróxido de potasio, me sale 0,01. 0,01 molar. Esa es la concentración de hidróxido de potasio. Como este hidróxido de potasio es una base fuerte y está completamente disociada, la concentración de hidróxidos también es 0,01 molar. Bien, ahora es inmediato, ¿no? Tengo calculado ya si el pOH, sí, el pOH es igual al menos el logaritmo en base 10 de la concentración de hidróxidos, o lo que es lo mismo, menos el logaritmo de 0,01, el pOH es 2, y por lo tanto el pH va a ser 14 menos 2, 12. 12, sí, 12, no nos equivoquemos. Algo que pensábamos que iba a ser una sal que viene de ácido fuerte y base fuerte con un pH 7, vemos que no lo hemos puesto en cantidades estequiométricas, nos sobra la base fuerte y nos da un pH muy, muy básico, algo que debemos mirar. Bien, este es el problema. Cualquier duda, aquí en los comentarios. Venga, nos vemos en el siguiente. Hasta luego.